la mañana mortal. Usted sabe lo que viene, ¿verdad? Recibimos un segmento súper esperado. Él es súper preparado y le gusta indagar y sobre todo compartir todo su conocimiento, porque no se queda con él. Todo lo que sabe y todo lo que investiga y lo que lee y lo que ha vivido, toda su experiencia la comparte con nosotros en Pedacitos de Cultura. Recibimos al creativo Adolfo Castillo. Bueno. Llegó Adolfo. Bueno, señores, muchas gracias. Placer inmenso, como siempre, de compartir con ustedes de esta sección tan interesante que, sobre todo, como decía mi amigo Luisito, ¿verdad? Tratamos de informar muchas cosas importantes que pasan en el mundo, ¿verdad? Y justamente hoy, bueno, que por cierto, ¿dónde está José Las Rocas? Está, tú sabes que muy cultural. Está de vacaciones. Sí, le gustan esos intercambios culturales. Sí, yo me imagino que está para jabón, ¿no? Está por Medellín. Tantos lugares. Bueno, señores, hoy es 9 de noviembre y es el día 313, ¿verdad? El 313º día del año. Sonó bonito eso, 313º. Sí, tú te imaginas un borracho pronunciando eso. Quedan 52 días para finalizar este 2022. O sea que ya queda poco, ¿verdad? Yes. Para finalizar este año que ha sido... Cerca de diciembre, dice un amigo mío. Sí, que ha sido un año de muchas guerras y muchos conflictos internacionales, pero aquí estamos vivos, como dicen, el mundo sigue funcionando, ¿verdad? El mundo es como una industria que sigue y no para. Señores, y un día como hoy de 1937 en China, los japoneses ocupan la ciudad de Shanghái. Shanghái, que es una de las ciudades más modernas del mundo en la actualidad. ¿Una invasión hicieron en Shanghái? Sí, los japoneses, sí, por eso que ellos se llevan tan mal. Qué fresco. Sí, los japoneses. Ellos son unos frescos. No te metas con los japoneses, te doy un consejo. En 1940, un día como hoy, en Barcelona, España, se estrena el concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. Y qué chulo eso. Sí, muy lindo. Me gusta el concierto de Aranjuez. Sí, aunque me dice Luis Miguel, lo que le gusta es el concierto de un bachatero de aquí. No, el concierto de Daddy Yankee, que está loco porque llega el día. Así es. Déjame decirte que Luis me se parece mucho al hijo de Johnny Ventura. Ay, sí. Sí. Llegó tu momento, Luis. Míralo bien. Yo creo que son familia. Va a volverse famoso él. Señores, un día como hoy de 1965, frente al edificio de las Naciones Unidas en Nueva York, un miembro del movimiento del trabajador católico llamado Roger Allen Laporte se suicida prendiéndose fuego como protesta por la guerra de Vietnam, que ha sido una de las guerras más devastadoras para los Estados Unidos, como dije en mi primera intervención aquí. Y también en 1988 se estrena en cines de Estados Unidos la película de terror Chill Play, o sea, el famoso Chucky, el muñeco diabólico. Oh, un día como hoy. Un día Oye. como hoy, sí, pero de 1988. Ah, pues está de cumpleaños Chucky hoy. Chucky cumpleaños. Sí. Oye. Por cierto, yo subí a uno Pero de hay mis... varios Chucky. Que por cierto, yo subí a uno de mis estados una gordita, le puse Chucky, la muñeca diabética. Ajá. Diabética. Diabética, sí. Señores, un día como hoy de 1818 nace Iván Turgenev, ese famoso novelista ruso que fallece en 1883. También un día como hoy de 1914 nace Hedy Lamarr, famosa actriz, inventora e ingeniera en telecomunicaciones austríaca. Que por cierto, hoy se celebra el Día Mundial del Inventor en honor a ella. Vamos a hablar un poquito sobre ella dentro de un segundo. Pero también, por último, fallece un día como hoy de 1970 Charles de Gaulle, militar y estadista francés que fallece en 1890, que por cierto... ¿De qué país? De un golfo que... Sí, Charles de Gaulle. Le dieron un de gol. Gaulle, ¿verdad? Un golazo. No, déjame decirle, Charles de Gaulle, señores, fue un general estadista francés que dirigió la resistencia francesa contra la Alemania nazi. Yo había escuchado que Charles de Gaulle, mira, para que tú, por eso es bueno escuchar al creativo, Sí. que Charles de Gaulle era quien había enseñado a Isabel a guiar. No. Entonces, en honor a él que está la avenida Charles. Bueno, en honor a él es el nombre de la avenida, Charles ¿Y de entonces Gaulle. qué relación tiene con República Dominicana? No, lo que pasa es que las francés? embajadas de todos los países siempre gestionan algo para que en su país haya cierta influencia. O sea, que los franceses pertenecen al G8, que es el G8 grupo de los Splash. 8, no, es el grupo de los 8 países más poderosos del mundo. Ah. Luego viene el G20 y así sucesivamente. O sea, Ok. todo es una escala jerárquica y ellos son el poder en el mundo. Por ejemplo, el país que más turistas
recibe en el mundo es Francia. Porque Francia es como el museo del mundo, ¿verdad? Ajá. Ahí está la Mona Lisa, ahí está el Museo del Louvre, en fin, la Torre Eiffel Sí. y todo eso. Y ellos son el país que más turistas recibe en el mundo. Francia. Pero Charles de Gaulle, como les decía, que hay una calle en Santo Domingo icónica, es en honor al general Charles de Gaulle, que fue presidente entre 1944 y 1946. Y es quien restablece la democracia en Francia. Por eso que hay una avenida en Santo Domingo que se llama Charles de Gaulle y mucha gente Qué no interesante. lo sabe. Interesante No lo sabe, dato. ¿verdad? Sí, el Ya saben la razón. Bueno, señores, así es. ¿Tú has estado ¿Por en qué la no? Charles de Gaulle? Sí. No, Melissa, dice, no. ¿Por qué no? dice Melissa que no, Que que Cha- ella nada más ha estado Oh, en yo el creo- Estadio Olímpico. Que Charles de No, Gaulle. ella ha pues ido, sí. lo que pasa es que ella no reconoce, pero ella ha ido. No, déjame decirles, señores, que hoy es el Día del Inventor. O sea, es la fecha elegida en honor de Hedy Lamarr, que como decía antes, Hedy Lamarr fue una actriz de cine, inventora austríaca. Y déjame decirles Suena que lindo eso, sí, lo austríaca. más bonito de ella es que fue la coinventora junto a George Antheil de la primera versión del espectro ensanchado que permitiría las comunicaciones inalámbricas de larga distancia, o sea, el Wi-Fi que todo el mundo utiliza hoy día. Es en honor a ella. Y a propósito de inventores y de inventos, vamos a hablar un poquito, porque aquí estamos en un medio de comunicación, acerca de aquellos inventos importantes que han revolucionado en cierto modo la comunicación del ser humano. Ese invento. Adolfo, espérate. Sí. Entonces se puede decir que gracias a esa mujer Sí. fue que existe el Wi-Fi. Existe el Wi-Fi porque ellos fueron los pioneros en cuanto a esto de establecer ese protocolo, porque todo es un protocolo en la comunicación. Repite el nombre ahí para cuando Bueno, ella no es, pregunten de dónde viene el Wi-Fi. bueno, ella se llama Hedy Lamarr. Fue una genio austríaca y repito, fue la Ella primera de la versión, ella fue la coinventora, ¿verdad?, de la primera versión que permitiría las comunicaciones inalámbricas de larga distancia. Qué chulería, sí, porque anteriormente nosotros utilizamos esa comunicación con los vasitos. Le poníamos a esos dos vasitos ese hilo. Sí, sí. Y lo que tú decías en uno se escuchaba Se ya. escuchaba el eco, por ejemplo, Luisito, oíto, y en el otro hito. Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que a propósito de inventos e inventores, como decía antes, hay muchos inventos que han permitido una revolución en el mundo y han transformado la comunicación entre los seres humanos. Otras que son importantes, Adolfo, pero quizás no han impactado como esas que tú mencionas, porque Así ahí, es. ahí está el Bluetooth, por ejemplo, Seguro. que es muy parecido Es muy parecido. al Wi-Fi. Que es una comunicación más cercana. Pero también está el remoto. También. El remoto, o sea, que van de la mano. Bueno, pues mira, hay muchos inventos y como dije, como estamos en un medio de comunicación y la comunicación es esencial para el desarrollo humano en todos los sentidos, quise traer más o menos un esquema de algunos inventos que han revolucionado Bien. a la humanidad y sobre todo, como dijo, repito nuevamente, a propósito de que hoy es el Día del Inventor, pero uno de los inventos que revolucionó a la humanidad fue creado en 1440, la imprenta. La imprenta. Señores, 1940. Johannes Gutenberg fue considerado el padre de la imprenta. Sí. Este famoso alemán quien creó, déjame decirle que gracias a la imprenta, señores, existen los libros. Claro. Existe, bueno, todo. En todo la imprenta ha tenido que ver. Porque la comunicación gráfica, física, ha sido importante. Por ejemplo, El dinero. se imprime ¿dónde? En la imprenta. las papeletas. Las revistas en La que se imprime. publicidad viene de- El libro, los pósters, los afiches, o sea, todo es gracias al desarrollo de la imprenta que nace en 1440 con el alemán Gutenberg. Ey. Allí se desarrolló lo que es la litografía, ese tipo, las tipografías, todo ese tipo de cosas. Recuerdo esa clase como ahora mismo. Sí, las tipografías, por cierto, fueron creadas la mayoría en Alemania. Por eso una de las tipografías más famosas del mundo se llama Switzerland, que es con la que se señalizan los aeropuertos, los hospitales, todo. Fueran tipógrafos alemanes la mayoría, ¿verdad? Otro invento que revolucionó la comunicación en el mundo y que ha permitido que el ser humano pues tenga este desarrollo grandioso que tenemos hoy día, 1832 fue el telégrafo. El telégrafo. Sí, fue creado e inventado por ese gran inventor y pintor estadounidense, junto con su asociado Alfred Vail. Inventó e instaló un sistema de telegrafía en Estados Unidos. También el tercer invento que ha revolucionado la comunicación en el mundo, 1854.
el teléfono, señores. Ay, El sí. primer prototipo fue construido por Antonio Meucci y Alexander Graham Bell fue el primero en patentarlo formalmente. O sea, él lo creó, Antonio Meucci, pero como dicen, el que se va adelante bebe agua Limpia. limpia. Entonces, el teléfono, señores, es algo que ha revolucionado la comunicación en cuanto a los seres humanos poder comunicarse, Una ¿verdad? necesidad. Sí, sin el teléfono nadie puede vivir. Y miren el desarrollo que el teléfono ha tenido. Yo me acuerdo que se utilizaba un teléfono que era el famoso discado directo, que era marcando los números con un disquito. Sí. Y tú ibas marcando los números y para comunicarte fuera también era de igual forma. Luego vino el digital con unas teclas, ¿verdad? Digitales, me acuerdo. Y así sucesivamente, pues ha tenido una evolución este aparato, ¿verdad? Este invento que ha sido el teléfono y que ha revolucionado en lo que es la comunicación entre los seres humanos. Otro invento que ha revolucionado la comunicación, y a ustedes les va a gustar mucho, fue creado en 1867, la máquina de escribir. Señora, la máquina de escribir es algo que también, yo me acuerdo que yo hice un curso de mecanografía. Mecanografía. En una escuela que se llamaba una Academia Quisqueya. Yo me acuerdo que daban, yo era uno de los más rápidos en eso, porque yo dije, no, pero esperen. Tú llegaste a escribir con los ojos cerrados. Sí, no, y yo no miro. Por ejemplo, yo escribo, o sea, Y eso tiene una forma de poner las manos. lógico, ahí, porque tiene un cada orden. El letra. teclado tiene un orden. Exacto. Tanto para la mano derecha como para la mano izquierda. Y déjenme decirle que la primera máquina de escribir con éxito comercial real fue inventada en 1872 por Christopher Shaw, Carlos Glyden y Samuel Soule. ¿De dónde son esos bacanos? Esos tienen- inventores. No son del Caribe, no te preocupes. No, pero Esa pregunta viene, pues te lo voy a hacer ahora aquí mismo. lo que se ha inventado es la batata sa, el swapper y la escoba de guano. y el chapeo. No, pero ya esos son otros inventos Es ya un modernos. invento dominicano. Son de la era digital. Sí, es verdad. Eso no existía antes. Sí, pero han utilizado esos inventos lo han fusionado. Para desarrollarse Sí, humanamente, exactamente. entre comillas, ¿verdad? También, señores, en 1894, el invento más importante y es donde estamos ahora, se creó la radio. Se inventó la radio. Muchos consideran que este invento se lo debemos a Nikola Tesla, el verdadero inventor de la radio. Sí, sí. Nikola Tesla, uno de los grandes genios de la humanidad. Un día vamos a hablar un poquito sobre Nikola Tesla. Ese era mi tatarabuelo, ¿tú sabes? Sí, tú te llamas Pero Luisito, la radio. Luisito Tesla. Yo soy la radio. Bueno, señora, Yo soy la radio. aquí está con nosotros esta mañana Luisito Tesla. Tesla van a quitar. ¡Ay! Señores, muchos consideran a Nikola Tesla el verdadero inventor de la radio. Mucha gente habla que es Marconi, pero Sí. como No diga decía que no. antes, los registros. En la historia se dice en la Marconi. historia, pero Nikola Tesla fue el genio y fue el pionero en asuntos de esto. Por ejemplo, uno de los inventos más grandes de la humanidad en términos de comunicación, 1926 lo fue la televisión. La televisión. John Logie fue el primer científico en la historia que logró la transmisión por televisión de objetos en movimiento. Y ahora, la televisión es uno de los elementos más creativos de lo que es la invención humana. Sin la televisión, la gente, como diría yo, estuviese todavía en la época medieval, ¿verdad? La televisión ha permitido de que los seres humanos tengan una comunicación visual, que es lo más importante. Hoy día ustedes pueden medir la importancia que tiene el diseño gráfico, la publicidad y la parte gráfica. Claro. Instagram es 90% gráfico. Un gráfico, claro. Ya la gente quiere Facebook ver es- todo lo que escucha. Mira cómo está Sí. la radio. Es Lógico, audiovisual. no, ya y tam- todo es completamente gráfico. O sea, los periódicos digitales que son imagen, tipografía, o sea, es diseño gráfico. Si te metes a un canal de YouTube, vas a ver que todo el contenido, en cierto modo, si no tiene un componente gráfico, no sirve. Prácticamente. O sea, el tú ver a una gente ahí, bla, 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 no es lo interesante. Tiene que haber movimiento, tiene que haber tipografía. Esa tiene que haber sonido. animación. Tiene que obligado. estar. La música se ha ido por ahí. Por ejemplo, los videos musicales, los artistas se han dado cuenta que si hacen un video así audiovisual, un drama, una cosa de esa, El tema llega más. llega más Así que, por ejemplo, que poner un logo ahí. Así es. Señores, en 1941 nace el ordenador. El ingeniero alemán Konrad Zuse presenta la Z3, que es la primera computadora digital. Las primeras versiones aún imperfectas del Z1, 1938,
se ensamblaron en la casa Ya, de sus eso. padres. O sea Un que genio. el primer ordenador. Sí. Por cierto, yo estuve en Las Vegas, Nevada, en el 1996. Estuve ahí en una conferencia con Bill Gates. Habíamos 13,000 personas. Yo estuve muy de cerca, a unos metros de él. Pero en la exposición estuve muy de cerca, en una fila, me acuerdo, con Wozniak, que fue el creador de Apple. Porque Steve Jobs no fue creador de Apple, sino que Steve Jobs era el visionario, era el comerciante de esto, ¿verdad? Pero el que ensambló la primera máquina, que la creó, que la hizo, que fue Wozniak, un genio. Bueno, pues yo estuve con él ahí mismo, de cerca, así como estamos Luis y yo aquí. Pero en ese momento yo decía, ¿quién es este barbú? Entonces, Castillo. Mira, pero Adolfo vino para desmentir. Entonces, háblame de la Pascalina, porque Blaise Pascal no fue el primer, No, el inventor de la primera computadora. No, lo que pasa es que ellos fueron los primeros, ellos fueron los pioneros, o sea, que comenzaron, como dicen, con los pininos. Sí. Los matemáticos. Que la primera computadora se habla de que era del tamaño de esta cabina. Sí, no, pero no fueron ellos, porque ellos furon los primeros Ideal, en cuanto a tamaño que de fueron los esta cabina. pioneros. Sí, fueron la Pascalina. Y fueron los matemáticos de aquella Sí. época. Pascal, Babbage, toda esa gente fueron los pioneros para que surgiese la informática. Ahora, construir una máquina a gran escala ya fue con el desarrollo científico, porque en aquella época no existía lo que era, por ejemplo, un chip, ¿cómo se llama esto? Una memoria RAM, Una nada de memoria. eso, ¿verdad? Un día vamos a hablar sobre lo que es la informática, porque los componentes informáticos son Es amplia. es amplio, es infinito. Por ejemplo, tú te vas a encontrar ahí con el chip, con el teclado, con el disco duro, la memoria RAM, El la ratón. memoria caché, el mouse o el ratón. Bueno, señores, por último, uno de los inventos que ha revolucionado más la comunicación humana fue en 1969 el ARPANET. En 1963, Joseph Lickeder, en una serie de notas que discutía la idea de red galáctica, formularon el concepto de una red de ordenadores capaz de comunicar usuarios con distintas computadoras. Déjame decirles que estuvimos hablando un poquito sobre lo que tiene que ver con la comunicación, pero los inventos que han revolucionado la humanidad han sido muchos, porque por ejemplo, si te pones a ver todo lo que existe, todo lo que tocamos, todo lo que vemos, en su mayoría de cosas que tienen que ver con la parte humana, han sido inventos, porque por ejemplo, el micrófono Sí. es algo que ha revolucionado también lo que es el entretenimiento, por ejemplo. El automóvil, uno de los inventos más grandes que ha tenido la humanidad, porque imagínate tú yendo a caballo para Santo Domingo. Eso no está. ¿Cuál es el invento más importante que tú entiendes, Adolfo, que se ha creado? De todos estos. De todos. Es difícil de responder eso, porque es como dije ahora, porque si te pones a ver, Catan necesidades distintas. si te pones a ver, cada uno cumple con una función. El avión es uno de los inventos Entonces, más si no es grandes. más importante, ¿cuál es el que más te ha sorprendido? Bueno, el que más me sorprende y el que más es Te cuestiona. la internet. La internet. La internet, porque por ejemplo, ahora mismo tú frente a un teléfono, tú tienes el mundo en tus manos. Tú dices, Tú ahora tienes mismo, acceso a. no, antes, por ejemplo, mira, yo me acuerdo que yo recibía una revista de la embajada alemana, me llegaba de Alemania, yo tenía que ir a un correo A que yo buscarla. tenía en la San Luis, me llegaba mensual, perdón, la revista se llama Escala, con informaciones sobre Alemania, cómo es. A mí siempre me ha gustado Alemania, porque es el país más desarrollado. Ese es la inteligencia del mundo, Alemania. Sí. Por ejemplo, tú ves cuando tú volteas el teléfono, que el teléfono gira, ¿verdad? Gira. Ese sensor, ¿dónde tú crees que lo hacen? En Alemania. En Alemania. Eso es un sensor. Los sensores de los vehículos, esos sensores de proximidad, que te dicen, cuidado, De acercamiento. sensores de proximidad, Alemania. eso, alemán. Los mejores automóviles del mundo, Alemania. Pero hasta los pastores. Alemania. El pastor. Alemán. Yo tenía uno, pero evangélico. Entonces, para mí, señores, miren algo. Ustedes tienen en un teléfono, en una tabla o en una computadora el acceso Al mundo. al mundo. Antes, por ejemplo, para tú estudiar un curso de video, tú tenías que escribirle a una escuela que se llamaba Henfield School y yo te iba mandando lecciones. Todo eso, lo que ha hecho la humanidad, que lo ha llevado a las redes sociales, a la internet,
porque es femenina, ¿verdad? A la internet, no como mucha gente dice, el internet, no es así. A la internet, entonces, la internet verdaderamente es el mundo en tus manos y ha permitido de que los seres humanos podamos desarrollarnos. El que no quiere desarrollarse porque está perdiendo su tiempo en otras cosas. Porque no quiere. Por ejemplo, tú dices, quiero un curso sobre ingeniería civil interior, que aquí no se habla de eso, y tú automáticamente vas y en la web tú encuentras todo. Entonces, yo creo que la internet es lo más importante, pero sabiendo sacarle el provecho necesario. ¿Tú sabes lo que es? Son muchas mujeres que se casan y no saben ni siquiera salcochear un huevo, y gracias a la internet te buscan un tutorial en YouTube y lo hacen. Por ejemplo, yo para hacer un huevo salcochado, yo aprendí con la web. Porque te dice, por tantos minutos sale más blando. Melissa se ríe, ella cree que no está relajando. No, todo. Ajá, pero yo me Todo. estoy riendo de mí. Mire, el mundo tú lo tienes en tus manos. Gracias a la internet. Gracias a la internet. Entonces, uno de los inventos más grandes, por ejemplo. Ahí está la respuesta, Luis. Como decía, el avión, señores, el avión. Antes tú tenías que durar 2 meses en un barco para llegar a un sitio. Con el avión tú dices, por ejemplo, un viaje de Santo Domingo, Nueva York. O Santo Domingo, Pedernales. No, pero eso no. Está viajando. Eso no. ¿Se está viajando en avión ya? Yo prefiero ir en carro mejor. Adolfo, ¿y qué invento tú crees que hace falta todavía? Bueno, ¿Qué pregunta? Esa pregunta está muy interesante, pero yo creo que. Pero no la han inventado. Pero no debe ser. No debe ser un invento. No es lo que tú piensas, Luisito. Luisito mandó a comprar una. Están vendiendo unas muñecas en China. Ay, bueno, pues ya la inventaron. Tú la configuras, sí, pero tú la configuras igualito. Por ejemplo, tú le dices ahí en China, mira, yo quiero que la muñeca diga, Luisito, tú sí te ves hermoso. Entonces la muñeca te lo dice cuando tú llegas, porque sí te lo dice. No, pero eso no le va a dar trabajo, bonita. ¿no? Pero no tiene nada que ver con inventos, pero sí, al tenerlo todo en las manos, la humanidad ha tenido algo, y es que no ha tenido empatía con los demás seres humanos. En vez de evolucionar, lo que el ser humano ha hecho es que está involucionando. Se supone que en esta época, como decía, de la internet, del desarrollo humano y del desarrollo en todos los sentidos, se supone que la humanidad haga un cambio en su interior. Y lo que está haciendo es que está involucionando. Entonces ustedes pueden ver que el ser humano está sacando la parte más salvaje de ellos. Tú ves que una gente por un parqueo le mete una puñalada a otro, por el roce de un vehículo en un sitio te mete un tiro, por verte mal ya la gente. Entonces el ser humano lo que ha hecho es que ha ido involucionando. Sí. Entonces hoy día tú te das cuenta que hoy día, ahora en esta semana ya el planeta tiene 8.000 millones de personas. Entonces 8.000 millones de personas donde se han perdido los valores y se están perdiendo. ¿Qué puede causar? ¿Qué puede venir? Un caos en la humanidad. Sí, creativo, me llama la atención de que dentro de todos estos inventos no tiene como un papel predominante el continente asiático. O sea, me hablaste de Japón, pero los chinos. No, lo que pasa es que Asia, señores, es el continente, yo creo que más, uno de los continentes, porque todos son. Porque los chinos lo inventan todo. No, todos son importantes. No es así. No es así, te voy a explicar. Cada continente tiene una particularidad, tiene una bondad y tiene en cierto modo, tiene una misión, ¿verdad? En el planeta. Lo que pasa es que los asiáticos, primero, tienen una gran edad como sociedad. Y segundo, tienen una disciplina que nosotros no tenemos. Pero la mayoría de inventos que se crean en los otros países, ellos lo que hacen es que fabrican. Con esto no es que te quiero decir que entre ellos no hayan genios, pero por ejemplo, los chips fueron diseñados ¿dónde? En Estados Unidos. Ahora, ¿quién es la fábrica de chips del mundo? Taiwán, por ejemplo. Ok. O sea, Taiwán es que todos esos chips que tú ves que te permiten, por ejemplo, en las neveras, que la nevera tenga un sensor que cuando tú le das, prendan la lucecita, que te regule la temperatura. Los aires, todo funciona con un chip. Los chinos son duros haciendo réplica. No, el chino lo que hace, el chino es la fábrica del mundo. Sí. Pero también ellos tienen grandes genios, porque antes los Estados Unidos, por ejemplo, te generaba al año, por ejemplo, 400 científicos. Pero entre la India y China te están generando anual 800 científicos. Entonces, ¿qué pasa? Ellos se han convertido en los
también, aparte de que son la fábrica del mundo, también se han convertido también en generadores de genios. Porque, señores, lo más importante en el mundo es tú motivar la inventiva, porque los ciudadanos, o sea, el recurso humano es lo más importante que tú puedes tener. Por ejemplo, cuando un dominicano está bebiendo romo en una esquina, hay 4 chinos, 4 estadounidenses, o 4 pakistaníes, o 4 hindúes creando algo para generar X cosas. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto le genera dinero ¿a quién? A la nación. Por ejemplo, los creadores de Google, ¿cuántos billones de dólares le entra a la economía norteamericana gracias a ese invento de 2 jóvenes? Por ejemplo, Mark Zuckerberg, creador de Facebook, ¿cuánto dinero le entra a Estados Unidos por él crear Facebook? Instagram, y así sucesivamente. Cuando tú te pones a ver, los inventos son los que verdaderamente enriquecen las economías. Entonces, aquí tú te pones a ver y aquí no se ha inventado nada. No, de verdad. Entonces, tú tienes todos los medios, pero las universidades lo que te enseñan es aquí un pensum. Tú vas a ser, por ejemplo, ingeniero industrial, y el ingeniero industrial anda conchando ahí o gana un pensum 40 mil pesos mensual. También. Que 40 mil pesos mensual se lo gana. Oh, Luis, sí, cualquiera de nosotros. Real. Entonces, eso pasa. Por ejemplo, ¿qué buscan aquí? Por ejemplo, graduando 200 arquitectos cada 6 meses o cada año. Por ejemplo, ¿qué desarrollo va a tener un arquitecto aquí? Sí, ¿qué proyectos grandes hay aquí? Y los que lo tienen son hijos de quién? Bueno. De los potentados y de los todo. que tienen el dinero. Por ejemplo, ahora las carreras técnicas aquí no se desarrollan. Y lo ideal es que el cine aquí se está desarrollando muchísimo, pero tú te buscas un tipo para que te edite video y no hay. Tú buscas a alguien para que te haga efectos para la película tal, o no saben. Que no, que me buscan a mí. ¿Qué tú quieres? ¿Qué efecto tú quieres? Entonces, ¿qué pasa? Hay que comenzar a desarrollar la inventiva, hay que comenzar a motivar a que la gente comience a crear cosas, a desarrollar cosas. Eso es lo más importante y es lo que engrandece las sociedades nuestras. Pedacitos de cultura con el creativo Adolfo Castillo. Contactos, redes sociales. Dale. Bueno, pueden seguirme en mi cuenta de Instagram, Facebook y demás como Adolfo Castillo Creativo. Recordando también que mañana vamos a estar en Bolelos, vamos a cantar con Manso Karaoke y todo ese equipo. Ahí estamos, como siempre, animando esta gran actividad y haciendo divertido el ambiente de Bolelos, que aquí está nuestro relacionador público, por cierto, digo de Bolelos. De Bolelos. Sí, nuestro amigo Luismi. Esperamos vernos en una entrega más el miércoles que viene. Y saludando a José La Roca, que está en Tahití. Está buena esa. Así es que muchas gracias a todo el equipo de La Mañana Mortal.